Bendiciones, reciban todos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, Tolo Católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un debate a manera pues de diálogo con el respeto y la educación que se caracteriza en este canal. Sobre el tema que vamos a tener a continuación, que es si está subordinado o está sujeto Jesucristo al Padre o Jehová, bajo dos perspectivas, la mía, que es una perspectiva católica, y nuestro invitado, Samuel Fernández, que es un miembro de los Testigos de Jehová, que reside en Madrid, España. Él va a tener la otra posición. Vamos entonces a darle también un minuto para que también nuestro amigo invitado especial se presenta. Adelante, Samuel, puedes presentarte. Sí, hola, buenas tardes, noches desde aquí, desde Madrid, España. Yo, bueno, ya me conoces, soy testigo cristiano de Jehová. Y bueno, pues para mí es un placer poder tratar este tema bíblico tan importante contigo, ¿no? Desde nuestras ópticas, lo que es el subordinacionismo versus trinitarismo, ¿no? O ese subordinacionismo funcional a la diferencia del ontológico, ¿no? Como lo creo yo. Y bueno, pues vamos a empezar cuando digas y esperemos que se dé bien, con respeto y educación, como caracteriza mucho de tu canal. Y bueno, pues vamos con ello cuando quieras. Gracias entonces a Samuel por su presentación. Bendiciones a todas las personas que van conectándose. Miguel Castro, Emi y Diego Acabe Haston también como mensajero, Cristiano Católico Evangélico, Claudio Rocha, Yané, Sergio Rodríguez. Bueno, yo sé que van a haber también muchos hermanos de los Testigos de Jehová apoyando a Samuel, lo cual todos son bienvenidos. Siempre lo he dicho, Samuel, como lo tuvimos anteriormente con otros hermanos tuyos, el chat, por favor, siempre con respeto y educación, porque esto no es un ring de voceo ni una pelea de perros y gatos, simplemente es un compartir bíblico sobre dos posiciones, pues sobre un tema cristológico. Espero pues que les guste, que sea del agrado, porque con Samuel tenemos pues previsto también otros debates que después lo anunciaremos ya al final. Entonces vamos a colocar el banner, ese va a ser el título, está subordinado Jesús al Padre, en señal de interrogación. Entonces, el formato lo establecimos con Samuel. Es un formato que siempre me ha gustado a mí, no porque sea mi preferencia, sino porque es un formato que se hace de una manera muy ágil y no muy pesado, que son 20 minutos de exposición. En esta ocasión voy a empezar yo por pedido de Samuel. En el próximo debate va a empezar Samuel. Vamos a tener 15 minutos en el cual también cualquiera de los dos exponentes puede reforzar la idea o puede también y puede contrarrestar los argumentos, y después vamos a tener 5 minutos de conclusión, ¿no? No vamos a tener preguntas porque pues a Samuel no le gusta esa forma, a mí tampoco me gusta, no me gusta poner a interrogar a la otra persona, sino simplemente en el tiempo de refutación uno puede también ahí ampliar sus ideas o dar respuesta desde la otra óptica. Bueno, entonces no siendo más, vamos a tener también un cronómetro que lo voy a poner acá para empezar, y también Samuel, cuando falten 2 minutos, yo también lo voy a poner, también cuando te falten 2 minutos a ti, te lo voy a poner para que vayas también redondeando la idea. Esas es más o menos las reglas del debate. En este momento hay 12 personas conectadas. Bueno, perdón, se nos fue en este momento Samuel, esperemos a que se vuelva a conectar. Bendiciones, José Ángel López. Gracias por estar acá, y a todas las personas, no olviden, puedan compartir este debate que va a estar muy interesante. Bueno, ahí está otra vez Samuel, te fuiste un momentico. ¿Ya está bien, Samuel? Sí, es que no sé qué, sin querer le he dado. Vale, no pasa nada. Bueno, entonces voy a apagarle el micrófono a Samuel. Igual cuando yo vaya a exponer también lo voy a apagar para que no haya interferencia, y voy a poner el cronómetro para entonces así iniciar desde ahora. Bien, ahí está. Bueno, vamos entonces a tratar este tema, que como lo veo mi persona como católico, desde lo que es el área que en teología se llama cristología, o sea que todo lo que tiene que ver con el estudio de Jesucristo, de acuerdo a nuestra propia doctrina. En este momento me gusta solamente
compartir solamente desde las Sagradas Escrituras. Podría utilizar también la tradición, la patrística y demás, porque eso también hace parte del magisterio de la Iglesia Católica, pero por lo general siempre utilizo la Biblia, que pues es mi especialización, la teología bíblica y también material en físico. Tengo de mi colección que tengo de artículos y de revistas y libros, como lo he dicho anteriormente, de los testigos de Jehová, todos han sido sequeados, los aprecio mucho y los guardo. Revista Los Testigos de Jehová, ¿debería usted creer en la Trinidad? ¿Es igual Jesucristo al Dios Todopoderoso? Es muy interesante porque pues es la óptica de los testigos de Jehová al respecto. En la página 19 y 20, aquí hay un subtítulo muy interesante que tiene que ver con el tema Jesús sigue subordinado al Padre, y siempre lo hago al pie de la letra. No quito ni agrego nada por ética cristiana. Vamos primero a leerlo para que conozcamos un poco cuál es la posición de los testigos de Jehová al respecto. Antes de que Jesús viniera a la tierra y también cuando vivió aquí, estuvo subordinado a Dios. Después de haber resucitado, sigue en posición subordinada. Y aquí dicen de forma, dice secundaria. Respecto a la resurrección de Jesús, Pedro, los que estaban con él le dijeron al Sanedrín judío, a este Jesús Dios lo ensalzó a su diestra, Hechos 5:31. Pablo también dijo, Dios lo ensalzó a un puesto superior. Este es un himno cristológico muy interesante que es Filipenses capítulo 2, versículo 9, que sería también para un debate posterior porque es tiene una gran connotación. Si Jesús hubiera sido Dios, ¿cómo se podría haber ensalzado? Es decir, levantado a un puesto superior al que tenía antes. Lo dice en la interrogación. ¿Ya habría sido una parte ensalzada de la Trinidad? Si antes de su ensalzamiento Jesús hubiera sido igual a Dios, el ensalzarlo más lo habría hecho superior a Dios. Ahí es una teología un poco dando a entender algo que pues por lo menos la Iglesia Católica no cree. De pronto es una confusión. Nosotros nunca creemos que el Hijo es superior al Padre. Entendemos las dos entidades. El uno es Padre, el otro es Hijo. Pero la relación directa es lo que viene pues a hacer la gran diferencia. Por lo tanto, pues me parece un poco sugestivo como lo están poniendo acá, porque ese no es, por ejemplo, lo que nosotros los católicos pensamos. Sigue diciendo el artículo, Pablo dijo también que Cristo entró en el mismo cielo para presentar ahora delante de Dios a favor nuestro. Al fin y al cabo, Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, porque a precio de sangre pagó el rescate, la redención. Lo que era el plan de la salvación desde lo que se llama el protoevangelio, primero evangelio anuncia la salvación que encontramos en Génesis 3:15. Nosotros los católicos también reconocemos que la iniciativa de la salvación viene por el Padre, porque al fin y al cabo es el Padre el que entrega a su Hijo y se hace la voluntad del Padre, pero también el Hijo tiene un puesto muy importante porque quien nos redime es Jesucristo. El que murió en la cruz no fue el Padre, sino Jesucristo. Fue la sangre de Jesucristo la que nos rescató como precio, como propiciación, rescate, lutrón también, que era lo que se pagaba por un esclavo. Al fin y al cabo fue vendido por uno de sus amigos por 30 monedas, que era lo que se pagaba en aquel entonces por un sirviente. Sigue diciendo este artículo. Dice Pablo mismo también que Cristo entró en el mismo cielo para presentarnos delante de nosotros en Hebreos 9:24. Si usted se presentara ante otro, ¿cómo podría ser usted el otro? No podría ser, tiene que ser diferentes y separados. Eso también lo creemos la Iglesia Católica. Nosotros, me extraña también que los testigos de Jehová hagan una revista sobre la Trinidad y realmente no sepan diferenciar qué es lo que la Iglesia Católica ha pregonado durante 21 siglos, sobre todo con todo lo que fue los primeros concilios y los grandes hombres de Dios de la patrística, tanto de Oriente como Occidente, que pues dieron respuesta a estos interrogantes en ese aspecto, ¿no? Sobre todo con las Sagradas Escrituras. De igual manera, el mártir Esteban, precisamente antes de morir apedreado, miró con fijeza al cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:50. No creo que quite eso absolutamente nada. Al fin y al cabo, el Hijo siempre está ante el Padre. A veces puede estar de pie, otras veces puede estar sentado. Evidentemente eso, lo uno ni lo otro no quita la posición del uno hacia el otro. Está claro que vio a dos seres separados, pero no veo a ningún Espíritu Santo, no veo a ninguna deidad trinitaria. Bueno, eso sería otro tema, por lo tanto no lo va a tocar, siempre y cuando quiero hacer la salvedad que para ese momento el Espíritu Santo estaba actuando en la iglesia, ¿no? Desde Pentecostés. En el relato de Revelación 4:8 a 5:7 se describe a Dios sentado en un trono celestial, pero Jesús no está ahí. Él tiene que acercarse a Dios para tomar un rollo de la mano derecha de Dios. Esto muestra que en el cielo
Jesús no es Dios, sino que es una entidad separada de él. Completamente de acuerdo, ahí no tengo ningún problema. En conformidad con lo anterior, el boletín de John Riley Library, boletín de la biblioteca John Riley de Manchester, Inglaterra, dice: a Jesús en su vida celestial de resucitado se le describe como una personalidad individual tan distinta y separada de la persona de Dios, como lo fue la que estuvo durante la vida terrenal, como el hombre Jesús. Si al lado de Dios se comparara con Dios, ciertamente aparecería como otro ser celestial entre la corte celestial de Dios, como lo que eran los ángeles, aunque como el Hijo de Dios está en su categoría diferente y tiene un rango muy superior al de ellos, compara con Filipenses 2:11, completamente de acuerdo, no veo que tenga que ver ahí. De hecho, creo que este boletín es si es el mismo John Riley, de la Biblia Riley, no sé, me imagino que es trinitario, entonces, por lo tanto, tiene la misma idea que piensa la Iglesia Católica. Dice también, el boletín también dice: sin embargo, lo que se dice de su vida y sus funciones como Cristo celestial no significa ni da a entender que la condición divina en él se halla a la par con Dios mismo y es plenamente Dios. Bueno, eso había que verlo. Al contrario, en el cuadro que da el Nuevo Testamento de su personal y su ministerio celestial, completamos una entidad separada de Dios y subordinada a él. Bueno, subordinada en cuanto a hijo, pero nosotros creemos que también tiene la misma naturaleza, la misma sustancia y los mismos atributos de Dios, que también lo vamos a mostrar más adelante. En el futuro eterno, en el cielo, Jesús seguirá siendo su siervo separado. Este término de siervo separado habría que mirar a ver, y subordinado de Dios. La Biblia lo expresa así. Esta cita bíblica la utilizan mucho los testigos de Jehová, me parece muy interesante. Después lo vamos a ver también desde el mismo griego koiné, que es 1 Corintios capítulo 15, 24 y 28 en Biblia de Jerusalén. Dice, luego al final, y vamos a explicar qué será eso exegéticamente, cuando Jesús en el cielo entrega a Dios Padre el reino, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Interesante, porque primero el Padre somete todo a él y después el Hijo se somete al Padre para que Dios sea todo en todo. Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante, porque de pronto este es uno de las citas bíblicas que utilizan más los testigos de Jehová para mirar la subordinación de Jesús al Padre. Ahora, ¿cuál es el inconveniente aquí? O sea, el problema es que nosotros los católicos y todas las citas bíblicas que puede decir nuestro amigo Samuel y mi persona, cuando dicen, por ejemplo, que el Padre es superior al Hijo, que el Hijo obedece al Padre, el Hijo se somete al Padre, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es simplemente la posición del Hijo en obediencia al Padre, pero la relación directa que tienen ambos es mucho más importante que la misma que pueda tener con cualquier Elohim, con cualquier arcángel Miguel o con cualquier otro ser, porque al fin y al cabo es su único unigénito. Ese Hijo unigénito es la gran diferencia que hace de Jesucristo en relación al Padre con cualquier otra persona, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Aclarando ese pasaje, vamos entonces a las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer de la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción de Nuevo Mundo. Pues tengo la negra porque la versión de plata no la he podido conseguir, pero de todas maneras sé que no ha tenido, pues me imagino que no ha tenido ninguna variante. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy importante para la Iglesia Católica porque nosotros le llamamos Juan el teólogo. El Evangelio de Juan se escribió hacia finales de los años, de finales de los 90, 100, en la comunidad en Éfeso, en Turquía, en Asia Menor, y tiene la característica que es un evangelio donde resalta de una manera muy prominente lo que es la divinidad de Jesucristo y su superioridad en relación a todos los demás evangelios. Es donde más se muestran las características divinas de Jesucristo, sus funciones, su ministerio y demás. Por eso es que para la Iglesia Católica el Evangelio de Juan tiene el símbolo del águila, porque es muy superior a los demás. De hecho, también en el mismo contexto histórico, cualquier persona puede mirar a ver cuáles eran esas primeras herejías de Cerinto, de los ebionitas, de los gnósticos, porque eso también es importante. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, no nos podemos apartar del círculo histórico en el cual cada libro tiene una finalidad, no solamente su destinatario, sino también el contexto también en el cual fue escrito. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del versículo 17 al 27, en la Biblia de los Testigos de Jehová, hay un resumen muy interesante. Siempre selecciona algunas citas bíblicas, no es importante pues dar muchas citas bíblicas, no, unas que tengan una idea central. Dice también aquí, al pie de la letra, como aparece en la versión de los Testigos de Jehová, dice, mi padre ha seguido trabajando hasta ahora y yo sigo trabajando. Aquí es interesante esto, porque vemos también, como decíamos en el folleto de los Testigos de Jehová, que son dos personas completamente diferentes. El uno es padre, el otro es hijo. El hijo nunca va a estar superior al padre, porque dejaría de tener la propiedad de hijo. Eso es claro.
Pero importante esto porque dice Jesucristo, el Padre actúa y yo también actúo. Por eso es que vemos también otros pasajes en la Biblia donde Jesucristo no siempre pide en los evangelios permiso al Padre. Hay cosas que Jesucristo hacía por su propia iniciativa, por su propio poder, cuando resucitaba a la hija de Jairo, cuando curó al criado del centurión romano a distancia, cuando con su sola mano tocó a un leproso, independientemente que estaba contra la ley, porque él es superior al sábado, él es superior a la ley de Moisés, él es el Moisés mayor, como aparece en Deuteronomio 18:18. Jesucristo, por eso el hecho de ser también Dios, tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Nadie como Jesucristo hizo las obras que él hacía, porque pudo calmar la tempestad con su voz en el agitado mar de Galilea, y hasta el mismo Pedro dice, ¿quién es este? Que hasta el mar le obedece. Tenía la función él mismo, nunca vemos nosotros, Padre, ¿puedo hacer un milagro? Padre, tal cosa, no. En algunos momentos sí, en otros no. Por lo tanto, no podemos generalizar cuando veamos algunas citas bíblicas donde Jesucristo aparece en esa posición, porque en otras citas bíblicas vemos todo completamente diferente. Vemos cómo él mismo, por su propio poder, puede transformar la materia, los panes y los peces, puede transformar, multiplicar, perdón, los panes y los peces, puede transformar el agua en vino. Los mismos demonios los expulsa. Cuando Satanás se le aparece, dice, cállate con autoridad. El demonio agacha el rabo y sale y se va. ¿Por qué? Porque él también es Dios. Tiene la misma divinidad de Jesucristo, tiene sus mismas cualidades también que lo hacen ser un ser especial, y también vemos esas mismas facultades que nadie más hacía sino solamente Jesús. Así, bueno, podríamos hablar muchos otros pasajes donde habla también de Jesucristo también caminando sobre las aguas. Cuando maldice la higuera, la maldice con su propia palabra. Y de hecho vemos también cuando Jesucristo asciende al cielo, vemos también en Hechos 1:8 de que ya tenemos que ser testigos de Jesucristo. Se hacen milagros en el nombre de Jesucristo, se predica en el nombre de Jesucristo. La salvación, como dice Hechos 4:12, es solamente en el nombre de Jesucristo, y es el nombre que está por encima de todo nombre, que es Jesús, que quiere decir etimológicamente Yahvé salva. Sigue diciendo el texto, a causa de esto realmente los judíos procuraban con más empeño matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, al fin y al cabo era superior a la ley de Moisés, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios en que en su misma naturaleza, en sus mismas cualidades, en su misma preexistencia. Por eso es que Jesucristo es monógenes, solamente él es el único que ha sido engendrado directamente del Padre. Eso no quiere decir que hayan textos donde Jesucristo es obediente al Padre, porque al fin y al cabo es el Hijo perfecto, igual a nosotros, menos en el pecado, y se hizo inferior a nosotros y inferior a los ángeles solamente cuando tuvo su naturaleza humana. Nunca dejó de ser Dios, porque lo vemos también, por ejemplo, en el pasaje tan hermoso en el monte de la transfiguración, donde dejó ver todo su resplandor glorioso. Por eso, en respuesta, Jesús pasó a decirles, muy verdaderamente les digo, él nunca negó, no me digan que soy Dios, ni mucho menos, y hace una distinción entre Jehová y él, sino que Jesucristo dijo, muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque es obediente. Pero veíamos en el versículo 17 que él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, aunque están íntimamente ligados en la misión salvífica, también Jesucristo tiene cualidades propias, porque al fin y al cabo tiene la misma divinidad de Jesucristo. Si no, me gustaría que me afirmaran o que nuestro amigo Samuel me rectificara en eso, porque Jesucristo hizo cosas que nadie más podía hacer. Dice, porque cualquiera cosa que aquel hace, esas cosas también las hace el Hijo igualmente, porque el Padre le tiene cariño al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y le mostrará obras mayores que están a fin de que ustedes se maravillen, porque así como el Padre levantó a los muertos, lo vivifica, así el Hijo también vivifica a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo juicio al Hijo, todo juicio, toda autoridad, todo poder, el Padre se lo ha dado al Hijo, para que todos, y muy interesante lo que dice en el versículo 23, para que todos honren al Padre. ¿Ve? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Aquí quiero hacer una salvedad, y lo voy a hacer de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, porque aquí en este versículo, el versículo 23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es importante anotar que el principal término hebreo que significa honrar es kabod, cuyo significado literal es peso. O sea, el Hijo tiene el mismo peso del Padre. De modo que la persona a la que se honra se le considera de peso, de valía. En griego, estimé, transmite la idea de reverencia, honor, honra, estima, valor o preciado. En conclusión, honrar significa demostrar de aprecio que se hace una persona reconocida su virtud y sus méritos. O sea, nadie más puede decir como Jesucristo que la honra del Padre, la gloria del Padre es
igual para él. Y eso no decir del término proscuneo, porque también hay muchos pasajes donde también se habla de adoración exclusivamente a Jesucristo, aunque en la versión de los testigos de Jehová le cambian por homenaje, pero pues ahí sí ya solamente es cuestión de traductología. Pero de todas maneras, en este versículo de la honra, el peso, el mismo peso del Padre es el Hijo. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza, tiene la misma divinidad, tiene esa misma esencia, y Jesucristo es preexistente y todo fue hecho por él y para él. Y como dice Hebreos 1:3, todo lo sostiene con su palabra poderosa. Claro, todo se lo da al Padre, pero nunca se lo quita, porque al fin y al cabo es su unigénito. Sigue diciendo la Biblia, dice también en el versículo 24, muy verdaderamente les digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no entra en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, escuchar a Jesucristo es tener vida eterna. Honrar a Jesucristo es honrar al Padre. Seguir a Jesucristo es mirar la obra salvífica de Dios en la humanidad. Muy verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Oirá la voz de quién? Del Hijo de Dios, no del Arcángel Miguel ni nomás, de Jesucristo, el único Dios que anteriormente era el Logos. Y los que hayan hecho cosa vivirán. Los que hayan hecho caso vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, otra vez vemos esa diferencia, así ha concedido también al Hijo tener vida en sí mismo, aunque procede del Padre, pero son dos seres diferentes, tienen la misma divinidad y sobre todo la característica exclusiva que él es monógenes, unigénito. Esa característica usted no la va a encontrar ni en el Arcángel Miguel, ni en los Elohim, ni en ninguna otro personaje, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Concluye en el versículo 27 y le ha dado autoridad para hacer juicio por cuanto es hijo de hombre. O sea, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene la misma honra, tiene la misma preexistencia, tiene facultades que solamente él podía hacer. ¿Ve? Algunas veces pide la venia al Padre, otras veces vemos que no, porque como decíamos, en los 3 años del ministerio público de Jesucristo, hay cosas que la vemos de una forma independiente. Vamos también para concluir otras 2 citas bíblicas de la misma Biblia, los testigos de Jehová, para ir concluyendo, que me quedan casi 2 minutos. En Juan capítulo 2, versículo del 19 al 22, dice también la palabra de Dios, dice, en respuesta Jesús les dijo, derriban este templo, o sea, refiriéndose al templo de Jerusalén, y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Qué interesante esto. Por eso dijeron los judíos, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él, hablando acerca del templo de su cuerpo, sin embargo, cuando fue levantado entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto y creyeron en las escrituras y en lo que Jesús les había dicho. O sea, aquí hemos pasado donde Jesucristo mismo dice, tengo el poder para dar mi vida, tengo poder para devolverla, hago la voluntad de mi Padre, y no solamente eso, sino lo que es un paralelismo bíblico, o sea, cuando podemos coger una idea central y compararla con otros textos bíblicos, ya para finalizar también en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, en este mismo contexto de lo que es Juan, el teólogo, también dice la palabra de Dios. Por eso el Padre me ama, porque entrego mi alma y al fin de que la reciba de nuevo. Y mire lo que dice en el versículo 18 con autoridad de Jesucristo. Nadie me la ha quitado. Nadie se la ha quitado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque actúa también muchas veces independiente del Padre, sino que la entrego por mi propia iniciativa, porque es el Hijo fiel, es el Hijo obediente, es el Hijo perfecto. Tengo autoridad, en otras versiones dice, tengo poder para entregarla y tengo autoridad o tengo poder para recibirla de nuevo. El mandamiento acerca de esto lo recibí de mi Padre, o sea que el Padre también delega esas funciones, el Hijo tiene autoridad, tiene la misma honra, tiene las mismas cualidades, es su único hijo, nadie más puede decir eso, en la Biblia no se encuentra eso, pero como hijo obediente se hace menor que los ángeles, actúa en forma de siervo, como dice la carta de los Filipenses, en griego es dule, o sea, la condición más baja. Por eso es que Jesucristo también le lava los pies a sus discípulos en la última cena, obediente al Padre, muere en la cruz, guarda silencio como el cordero inmolado, pero no eso deja de ser Dios. Tan es así que cuando muere Jesucristo, un centurión romano que tiene una mentalidad completamente pagana, pudo decir de una manera certeza y veraz, este es en realidad el Hijo de Dios, porque el cielo se oscureció, hubo un temblor de tierra, o sea, todos esos fenómenos maravillosos que sucedieron, ¿es por qué? Porque toda la creación está bajo la autoridad y el poder de Jesucristo, como el mismo Padre así lo destinó desde el comienzo
de la creación. Bien, entonces esa sería mi primera intervención, que fueron, como habíamos establecido con Samuel, 20 minutos, me restaron 5 segundos. Y vamos entonces también a escuchar muy atentamente también la primera intervención de nuestro amigo Samuel. Voy a reanurar el cronómetro. En este momento ya hay más de 30 personas conectadas. Hay testigos de Jehová, hay católicos y demás. Pues, bendiciones para todos. Vuelvo a repetirles. Espero que sus comentarios sean en ese mismo respeto y educación que lo vamos a hacer con Samuel, porque eso caracteriza a este canal. Bien, Samuel, entonces si quieres puedes prender tu micrófono. Tú me dirás cuando quieras empezar y lo mismo, yo voy a apagar mi micrófono y faltando 2 minutos te lo coloco en pantalla para que puedas redondear la idea. Vale. Si quieres, sí, voy a apagar mi micrófono y apenas ves que empieza a seguir, entonces empiezas tu primera exhortación. Bueno, aunque hoy vamos a hablar un poco del subordinacionalismo y lo que eso realmente nos enseña en conformidad con las Santas Escrituras, me gustaría iniciar con una pregunta para que todos pensemos durante unos segundos. ¿En quién pensamos cuando escuchamos nuestro Dios? Bueno, para los testigos de Jehová es fácil. Para nosotros Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los trinitarios, ¿quién es Dios? Bueno, por ejemplo, cuando Guido ha empezado este debate, ha dicho, pues nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué pasa? ¿Que el gran Dios de los trinitarios es Jesús? O sea, el Dios trinitario no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es cierto que no vamos a hablar de Trinidad, pero es para hacernos una situación. Bueno, la cuestión está que cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, en Juan 20:17, Jesucristo le dijo a María Magdalena, deja de colgarte de mi mujer porque asciendo a mi Dios, a vuestro Dios. ¿Qué Dios era? ¿Qué entendéis cuando hablamos de Dios? Pues evidentemente vosotros tenéis que entender que era el Padre, cuando deberíais de entender que asciendo a Dios, que debería ser la Trinidad. Por ejemplo, cuando Jesús sube al cielo, en Hebreos 9:24 dice que se presenta ante la persona de Dios. Hace un acto de presentarse ante Dios, al que dijo que él era su Dios. Bueno, la cuestión está que es interesante lo que ha dicho antes Guido con relación a Juan capítulo 1, versículo 3, cuando dice que por él y para él. Claro, la cuestión está que Juan 1:1 dice que Jesucristo estaba junto a Dios, pero ¿qué Dios? ¿El de la Trinidad? No, se supone que es el Padre. Bueno, podría ser el Espíritu Santo, no lo sabemos. Yo sé que es el Padre, sé que es Jehová. Pero la cuestión está que, según la Biblia de los trinitarios, que dice, por él y para él. ¿Pero de quién habla? Habla de Jesús. O sea, que el creador es Jesús. ¿No crea la Trinidad? Bueno, es algo que iremos viendo ahora a continuación. Bueno, la cuestión es que el subordinacionalismo era la creencia cristiana primitiva de que Jesucristo estaba subordinado a Dios. Y esta idea no era aceptada por el mundo trinitario. Dice el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, hablando del subordinacionalismo, creencia que establece que Cristo, aunque divino, porque nosotros no negamos su divinidad, deriva su existencia del supremo principio divino. Por lo tanto, es una negación de la doctrina de la Trinidad. La cuestión está que, aunque nos lo quieran vender, la doctrina del subordinacionalismo no puede convivir con el trinitarismo. ¿Por qué? Porque al final dicen que son coiguales. Si son coiguales lo son y si no, no lo son. De hecho, es interesante lo que dice la Enciclopedia Católica en el volumen 9, en el encabezamiento del Logos, dice, luego del concilio de Nicea, habiendo extirpado todo peligro de subordinacionismo, fue posible buscar en la analogía del habla humana alguna luz sobre el misterio de la generación divina. Bueno, según la Enciclopedia Católica, cuando Constantino, el emperador pagano, pues en el concilio de Nicea, pues termina provocando, como dice aquí, que se quitara este peligro, esto que llaman peligro, subordinacionalismo. Por lo tanto, los trinitarios en principio no deberían de ser subordinacionalistas, aunque ahora parezca que lo van a defender. Bueno, la cuestión está que los testigos de Jehová sí somos subordinacionalistas. Y bueno, voy a empezar a partir de un texto para comprender lo que realmente es el Padre y lo que realmente es el Hijo. En 1 Corintios 8:6 dice, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Bueno, aquí aparece la preposición griega ek.
el punto de donde procede el movimiento o acción, o sea, la causa. Y luego dice, y nosotros para él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas. Bueno, aquí se usa la preposición griega dia, que denota el canal de un acto, que es un agente intermedio. La cuestión está que la preposición que es la causa, el movimiento en acción, siempre se aplica al Padre. Y veremos en estos casos cómo la preposición griega dia se aplica a Jesús porque Jesús es el medio. Ahora, bueno, voy a empezar a analizar algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, en la carta, en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 16, dice, el Padre me envió. ¿Por qué le envía al Padre? Porque el Padre es la causa. 28, no hago nada por mi propia iniciativa, porque es el medio, no la causa, sino que hablo estas cosas así como el Padre me ha enseñado. ¿Por qué enseña el Padre? Porque el Padre es la causa. La pregunta sería, ¿dónde aprendió Jesucristo estas cosas? Dice el versículo 29, y el que me ha enviado, o sea, la causa, está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago las cosas que le agradan. Y ahora es interesante el versículo 38 que dice, cuantas cosas he visto con mi Padre, las hablo. Es interesante cómo lo vierte la Biblia Católica de Jerusalén, que dice, yo hablo lo que he visto donde mi Padre. Aquí se usa la preposición griega para, que significaría junto a, al lado, propiamente cerca, en proximidad. Por lo tanto, Jesucristo hablaba lo que había aprendido estando en el cielo junto al Padre. Por lo que la excusa de que Jesucristo en la tierra está subordinado a Dios y que hablaba lo que había aprendido porque estaba en condición humana, pues no cuela aquí. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo aprende, lo aprende estando en el cielo. Si Jesucristo era coigual al Dios y Padre, no tenía que haber aprendido nada, porque ya era algo también suyo, porque es coigual. Sin embargo, Jesucristo aprende en el cielo. Claro, usamos mucho la excusa esa, o bueno, usan los trinitarios la excusa esa de, bueno, es que Jesucristo, cuando es adorado, supuestamente en las escrituras griegas cristianas, es porque tenía condición divina. Cuando andaba o hacía milagros, es porque tenía condición divina. Sin embargo, cuando aprendió, cuando no sabía el día ni la hora y otras muchas cuestiones, era porque era humano. Entonces, claro, es fácil estirar para un lado o para el otro cuando tenemos excusas como esta, con todos los respetos. Bueno, siguiendo con el Evangelio de Juan, dice el capítulo 3, versículo 34, porque aquel a quien Dios envió habla los dichos de Dios. ¿Qué Dios? El Trinitario no, el Padre. Claro, la cuestión está de quién son los dichos. Los dichos son del Padre. ¿Dónde aprendió esos dichos? Como hemos visto en el versículo 38, los aprendió estando junto a Dios. En Juan capítulo 12, 49, es interesante lo que ha comentado antes Guido con relación al libro de Juan, dice, porque no hablo de mi propio impulso. ¿Por qué? Porque no es la causa, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. ¿Y dónde recibió el mandato? En el cielo, con el Padre. Bueno, dice Juan 6:38, Jesús dijo, he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, porque no es la causa, sino la voluntad del que me ha enviado, que sí es la causa. En Mateo 26:39 dice, y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué? Porque Dios es la causa, el punto de donde procede el movimiento o la acción. En Juan 5:36 dice, pero el testimonio que yo presento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que mi Padre me mandó hacer, estas obras que yo hago confirman que el Padre me envió. La cuestión es que todo esto es algo que Jesucristo recibe en el cielo. O sea, todo procede del Padre y Jesucristo es el medio. Entonces, la coigualdad parece no tener cabida, ¿no? Por ejemplo, en Juan 5:19 dice, por eso en respuesta Jesús pasó a decirles, muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa. Bueno, antes Guido ha dicho que sí tenía iniciativa. Sin embargo, Jesucristo dice esto, claro, habría que entender en qué sentido. Sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquiera cosas que aquel hace, estas cosas también las hace el Hijo. La cuestión está que Jesucristo puede hacer lo que ve hacer al Padre. Y el Padre, evidentemente, estaba en el cielo.
Por eso cuando Jesucristo se dice, ¿es el creador? No, es el obrero maestro, porque él no podía hacer nada por su propia iniciativa, solo lo que su padre le enseñaba y lo que veía de su padre. En Juan 5:30 dice, no puedo hacer ni una sola cosa por mi propia iniciativa, así como oigo juzgo y el juicio que yo dicto es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa voluntad de Jesús, ¿dónde la aprende? Evidentemente en el cielo junto a su Padre, ¿no? Por lo que Jesús no era coigual al Padre estando en el cielo. Hemos visto en Juan 8:38 que Jesús aprende en el cielo lo que tenía que decir. Resulta que en la tierra Jesucristo sigue aprendiendo, esta vez como 100% humano. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, Jesucristo, ya estando en el cielo, dice que recibe revelaciones de Dios. ¿Eso qué implica? Que Jesús aprendió en el cielo, que Jesús aprendió en la tierra y que Jesús sigue aprendiendo en el cielo. Por lo tanto, no hay coigualdad ninguna. La cuestión está que Jesucristo mismo, para hacernos o hacer una exégesis bíblica de lo que estamos hablando, dijo en Juan 5:46, dice, si creyeran a Moisés me creerían a mí. ¿Por qué? Porque él habló de mí. Esta cita la podemos encontrar en Hechos 3:22, que dice, de hecho, Moisés dijo, Jehová Dios les levantará a ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí. Tienen que escucharle conforme a todas las cosas que les sale. Bueno, aquí dirán, no viene la palabra Jehová. Bueno, esta cita es de Deuteronomio capítulo 18, 15 y 18, que dice, un profeta de en medio de ti mismo, de tus hermanos semejante a mí, es lo que Jehová tu Dios levantará para ti. A él ustedes deben de escuchar. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos semejante a ti y verdaderamente pondré mis palabras, la de Jehová, en su boca. ¿Las palabras de quién? De Jehová, porque Jehová es la causa. Jesucristo es el medio. Bueno, la cuestión está que vemos que Jesucristo, incluso estando en el cielo, recibe dirección de lo que es el Padre. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 110 le dice la expresión de Jehová, que es la causa, mi Señor, es siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillos para tus pies. Y sabemos que estas palabras se le dicen a Jesucristo porque en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, ¿a quién dije yo alguna vez? Y en Hebreos está hablando Dios. Dice, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos bajo mis pies. Por lo tanto, en el Salmo, Jehová le dice a Jesús, siéntate a mi diestra. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 13, cuando vemos todo el contexto que está hablando Dios, y evidentemente es Jehová, no el Dios de la Trinidad, porque si no la Trinidad estaría hablando a Jesús, le dice lo mismo, siéntate. ¿A quién le dije yo alguna vez, siéntate? Y es que, como dice el Salmo 83, 18, Jehová es el Altísimo, el único Dios verdadero. Entonces, me gustaría saber si Jehová le dice a Jesús, siéntate, y ese Jehová es el Altísimo, Jesucristo también es el Altísimo. ¿Cuántos altísimos tienen? Porque, bueno, la doctrina de la Trinidad al final enseña que son coiguales. Entonces, que hay 3 altísimos, 3 personas, 3 alfas y omegas, pero solo un Dios, o el Altísimo también es uno. Claro, es algo que al final, cuando vemos el contexto bíblico, pues en mi caso yo no lo entiendo. Bueno, la cuestión está que cuando Jesucristo resucita, se pone a la derecha de Dios, se coloca ante el poder. Bueno, dice Mateo 26, 64, Jesús les dijo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Aquí viene la palabra griega desios, que es lado derecho. Y en Lucas 22, 69 dice que es la diestra de Dios. Por lo tanto, Jesucristo se sienta a la diestra del poder, a la diestra de Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿El Trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, es Jehová. Por eso vosotros tenéis que entender cuando leéis Dios, el Padre. Y siempre entenderéis que cuando se habla de Dios es el Padre porque a Jesucristo se le pone fuera. Claro, es un poco triste, ¿no? El decir, bueno, al fin y al cabo, tienen un Dios, pero como que no tiene esa unidad. Y cada vez que vemos a los escritores bíblicos, tienen que hablar del Dios de Jesús como alguien separado de Jesús. Bueno, cuando seguimos analizando textos bíblicos, por ejemplo, Hechos 2:33 dice, por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen, por lo que Jesús fue ensalzado a la derecha de Dios y dice que recibe lo prometido. O sea, el Padre prometió darle Espíritu Santo. Eso se lo prometería en el cielo, pero ahí no eran coiguales. El Espíritu Santo no es coigual a ellos. Entonces Jesús recibe el Espíritu Santo prometido de Dios.
que Dios. Sería el Padre. Bueno, la verdad es que aquí la coigualdad no la vemos por ningún lado. Yo por lo menos no la veo por ningún lado. Romanos 8:34 dice, Cristo Jesús está a la diestra de Dios, que también aboga, o sea, intercede por nosotros. Por lo tanto, Jesucristo, cuando sube al cielo, dice que aboga por nosotros. Incluso la Biblia dice que cuando sube al cielo dice, y yo le rogaré al Padre para que les mande un ayudante. O sea, Jesucristo en el cielo tiene que abogar y rogar a Dios para que Dios actúe. Pero eso sí, son coiguales. Bueno, la cuestión está que cuando vemos y seguimos analizando toda la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 4:11 dice, digno eres tú, Jehová, nuestro Dios, mismo de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Bueno, aquí dirán lo mismo, no, la palabra Jehová en principio no aparece. Sin embargo, ¿de quién es la voluntad? Porque ahí está hablando de Dios. ¿Qué Dios? Evidentemente el Padre, ¿no? Como en toda la Biblia cuando habla de Dios. O aquí ya es Jesucristo. Bueno, el contexto bíblico muestra claramente que está hablando del Padre porque es el que está sentado en el trono. Y Jesucristo siempre está a la derecha, está de pie, alrededor o en medio del trono. Bueno, la cuestión está que sabemos que esa voluntad es la del Padre, porque Jesucristo antes, cuando leímos que dijo, no mi voluntad, sino la tuya, la del Padre, la oración modelo de Mateo 6:10 que dice, efectúese tu voluntad, y la oración es al Padre. Dice Primera de Juan 2:17, además, el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Quién es el Padre? El que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es Jehová, el que le dijo a Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. En Juan 4:34 Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿De quién es la voluntad? Del Padre. ¿Quién le envió? El Padre. ¿Quién es el Padre? Pues el Padre evidentemente es Dios. Y en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste. Claro, Jehová le encarga al Hijo que complete una obra. En Juan 6:38 dice, Jesús dijo, he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía. ¿Por qué? Porque no es la causa, sino la voluntad del que me ha enviado, que en este caso es la causa. Siempre vemos que Jehová es la causa para que todo se cumpla y Jesucristo siempre termina siendo el medio. Hechos 1:7, Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. ¿La autoridad de quién es? El Padre. Hechos 2:23, a este hombre que fue entregado por voluntad establecida y la presencia de Dios. ¿Qué Dios? ¿El Trinitario? No, se supone que es el Padre porque está hablando de Jesucristo. Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, o sea, Jehová, glorificó a su siervo Jesús. Hechos 4:27, tu siervo Jesús. Hechos 13:23, Dios ha traído a Israel un Salvador, Jesús. De hecho, Jesucristo no tiene conocimiento de todo. Marcos 13:32, respecto a aquel día a la hora nadie sabe, ni el Hijo, solo el Padre, ni el Espíritu Santo, solo el Padre lo sabe. Apocalipsis 1:1, como vimos, Jesucristo recibe revelaciones de Dios. ¿Por qué? Si es coigual al Padre. Apocalipsis 5, Jesucristo, el Cordero, coge el rollo del que está sentado en el trono. ¿No son coiguales en el cielo? Porque es el único que puede coger de la mano derecha del que está sentado en el trono. Si son coiguales, ¿por qué no están los tres sentados? Bueno, son cosas que en mi entender pues no lo entiendo. Incluso en Mateo 20-23, una mujer le dice, bueno, que mis hijos se sienten uno a la izquierda y a la derecha. Y dice, no, eso solo lo decidirá el Padre. Bueno, es curioso que Jesucristo en el cielo no pudiera tomar esas decisiones. Dios es la causa de todo. Mateo 11:27. Jesús dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Por qué tiene autoridad? Porque, hombre, se la dio Dios. Filipenses 2:9. Dios lo ensalzó a un puesto superior y le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Hebreos 2:7. Dios lo corona de gloria y honra. Mateo 28:18. Dios le da todo poder. Hechos 2:36. Dios lo hace Señor y Cristo. Y en 1 Corintios 11:3, ahí vemos cómo está, cuando dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo, a su vez la cabeza del Cristo es Dios. Ahí vemos un orden establecido. Por lo que cuando analizamos todos estos textos bíblicos nos damos cuenta que Jehová, como dice en 1 Corintios 8:6, el Padre es el único Dios, es la causa de todo. Por eso dice la Biblia en Juan 4:22-24 que el único que pide adoración es el Padre. Dice que los verdaderos adoradores, dijo Jesucristo, adoramos
al Padre. Y ahora es cuando empezamos a entender los textos bíblicos. Primero de Juan 1:3 se usa la preposición griega día, y la preposición griega día en genitivo es por medio. Jesús es el medio. No fue el que creó por él y para él, dejando al Padre y al Espíritu Santo de la Trinidad fuera. Cuando vemos en Judas 25 que dice, al único Dios nuestro Salvador mediante Jesucristo, ahí también viene la preposición griega día. ¿Quién es el Salvador? Al único Dios nuestro Salvador. Y evidentemente, como dice Apocalipsis 7, le debemos la salvación al que está sentado en el trono, o sea, a Jehová, nuestro único Dios verdadero, como dice Juan 17:3, y al Cordero. Y entonces, cuando analizamos todos estos textos y su contexto, pues nos damos cuenta que esta subordinación lo que demuestra que Jesucristo es una creación, como dice Colosenses 1:15, primogénito de toda la creación, Apocalipsis 3:14, el principio de la creación por Dios, Proverbios 8:22, Jehová me produjo como el principio de sus caminos, Juan 6:57, el Padre que vive me envió y yo vivo por causa del Padre. ¿Por qué? Porque Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo. ¿Qué le dijo? Honra a tu padre y a tu madre. Por eso Jesucristo honra al Padre, por eso Jesucristo no puede ser el Padre, tiene que ser el Hijo. Por lo tanto, hay una diferencia bastante... Bueno, se acabó. Bien, gracias. Parecería que uno apenas son 20 minutos y apenas uno está calentando. He tenido que acelerar, cuando he visto el 18. Sí, pero no, igual después podemos continuar. En este momento tenemos, Samuel, si estás mirando también la pantalla de los comentarios, hay 52, 50 personas, está un chat muy activo, hay muchos hermanos tuyos, por ejemplo, veo a Omar Mesa y hay otros que están comentando, todos, de eso se trata, de poder hacer estos diálogos y que también la gente se edifique y muy buena la exposición de Samuel, muy interesante, muy bien estructurada, lo felicito y con el respeto de la educación que esperaba él, que no es para menos. La cultura de todos los debatientes que he tenido de testigos de Jehová han sido al más alto nivel, por eso mismo es la misma invitación y por eso repruebo cuando han habido testigos de Jehová que han ido a otros canales católicos y los han tratado mal. De eso no se trata con ataques a homine y demás, no, ni mucho menos. Bien, de hecho, inclusive al final tengo una premisa también que voy a decir también que tiene que ver con los testigos de Jehová que va a ser para el próximo sábado. Bueno, vamos entonces ahorita, van a haber 15 minutos de refutación o refuerzo y voy a empezar mi persona, voy entonces a apagarle el micrófono a Samuel y empiezo ahora mismo. Bien, completamente de acuerdo con lo que dijo Samuel, no tengo ningún reparo. Entiendo también, así lo expliqué yo, que la salvación, el plan de la salvación desde Génesis 3:15 es por el Padre, porque al fin y al cabo era la relación directa que estaba con Adán y Eva. De hecho, acordémonos también en el Antiguo Testamento un prototipo de Jesucristo y el Padre también, como es Abraham e Isaac. Ahora, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Y en el momento en que iba ya a lanzarle el cuchillazo, pues un ángel lo detiene, pero eso es una prefigura también. Si el amor que tenía Abraham por Isaac, ¿cómo va a ser mayor el amor que le tiene Jehová a su hijo? Porque de todas maneras sigue siendo el monógenes, sigue siendo su único hijo que viene directamente, o sea, viene engendrado directamente, porque eso ya es una cuestión más de orden teológico. Por lo tanto, cuando habla también de todo lo que es la etimología y la gramática, de la causa principal, estoy completamente de acuerdo. También donde habla también de que siempre Jesucristo es el agente intermediario, también completamente de acuerdo, claro, porque el hijo es el que se entrega al Padre, el que es sacrificado es el hijo, al fin y al cabo es el Cordero Pascual, inmolado también, profetizado también desde el libro de Isaías, no es sino que usted vea Isaías, el siervo doliente, Isaías 53, es escrito hace 700, 800 años atrás, pero de todas maneras ya es la iglesia de Jesucristo, somos testigos de Jesucristo y la salvación, como dice Hechos 4:12, es por el nombre de Jesucristo y el nombre que está sobre todo nombre ya no es Jehová, es Jesucristo. Ahora, está relacionado ¿qué? Para la gloria, o sea, la doxa del Padre. O sea, ahí hay una doxología. Doxología es una alabanza que une tanto al Padre como al Hijo. Pero también hay muchas doxologías que incluyen solamente al Hijo y también la podemos ver más adelante. De todas maneras, volvemos a lo mismo, volvemos a las citas bíblicas cuando yo decía en Juan capítulo 5, versículo 17 también, cuando el mismo Jesucristo dice, mi Padre actúa y yo actúo. O sea, ahí vemos también, aunque hay una
coigualdad también en naturaleza, en preexistencia, en divinidad. Vemos también que aunque el Hijo obedece al Padre, también el Hijo tiene una voluntad propia, también el Hijo tiene una iniciativa propia. Tan es así que no vi que nuestro amigo Samuel tocara los dos textos, de pronto los podrá hacer en su refutación, los textos que yo dije, Juan 2, 19, 22 y Juan del 10, del 17 y 18 con su sacrificio, donde dice, tengo el poder para quitar la vida, tengo poder para devolverla. En otros pasajes es el Padre y en otros pasajes el Espíritu Santo, pero lo uno no anula lo otro. Entonces, nuestro amigo Samuel está haciendo referencia. ¿Por qué aparece así la Trinidad? Ahí vemos también, hay unos pasajes donde dice que es el Padre el que resucita a Dios. En otros pasajes vemos que es el Espíritu Santo. En este pasaje Jesucristo mismo dice que él tiene el poder. Y cuando le dice a los judíos, también dice, destruyen este templo y en 3 días lo reedificaré. De hecho, esas fueron de las acusaciones que hicieron a Jesucristo en la casa de Caifás, precisamente con el templo, que era el simbolismo supremo de lo que era la nación de Israel. O sea que vemos también esos pasajes donde el mismo Jesucristo también tiene la autoridad. Ahora, cuando se habla también de la propia divinidad de Jesucristo, no es solamente, hay pasajes donde no solamente se habla del Padre, sino del Hijo. Uno que es muy discutido y que los testigos de Jehová pues rechazan contundentemente es el que aparece en Juan en el capítulo 20, versículo 28, en la Biblia de los testigos de Jehová, cuando Tomás el incrédulo delante de Jesús, delante de él, después de que ve que había resucitado y que metió sus dedos en las llagas que había de costado y miró las señales de los clavos, dice en voz imperativa, mi Señor y mi Dios, que en griego es Kyrios moi, Kaiteos moi. Ahora, los testigos dicen, no, eso es el Padre. Bueno, ahí hacen pues una exégesis un poco reforzada, porque Tomás, si uno ve el contexto, el que estaba delante en ese momento es Jesucristo. Y Jesucristo no le dice, no, un momentico, discúlpame, no, el único Señor, el único Dios es Jehová. No, Jesucristo le dice, porque has mirado, has creído. O sea, Jesucristo reafirma lo que en ese momento este apóstol incrédulo está mirando delante de Jesucristo, y utiliza esos dos términos, teos y kyrios, que en ese caso son en relación directa al Hijo y no al Padre. O sea, si vamos a hablar de textos donde se habla de la divinidad de Jesucristo, pues también podríamos presentar. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la gran diferencia que vemos con el subordinacionismo en referente a la Iglesia Católica y los testigos de Jehová? Es lo que nos decía Samuel, que de pronto no ha hecho mucho énfasis. El problema es el proceder del Hijo, porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Elohim, es un Dios como cualquiera. En unas partes dicen que es una criatura espiritual, lo he demostrado en otros videos. En unas partes dicen que es el arcángel Miguel, en otras lo rebajan a un simple ángel. Entonces no hay una claridad teológica, ontológica. En unas dicen que es Dios con mayúscula, en unas que es Dios con minúscula, en otros que, bueno, en fin, esa es la gran diferencia. Todos los textos que dio Samuel yo los acepto porque es palabra de Dios. O sea, ahí Samuel no me ha mostrado nada de lo cual la Iglesia Católica no cree. La gran diferencia es la naturaleza y la relación directa que tiene Jesucristo con el Padre. Por eso él hablaba de los primeros concilios, que fue una discusión que se hizo en Nicea y todas cosas, donde tuvieron las más grandes lumbreras. De pronto los testigos de Jehová se van con el sacerdote Arrio, que fue el que primero dijo pues de una manera más clara que Jesucristo es una criatura espiritual, mientras que una persona de una capacidad muy superior, como era Atanasio Alejandría, un hombre que sabía griego, el mismo que dio el canon de los 27 libros, y la gran mayoría de los obispos que se reúnen ahí, dijeron, no, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. De ahí vienen esos credos, el credo de Niceno y el credo constantinopolitano, que son credos que ha tenido la Iglesia Católica de tiempo atrás. Con todo respeto, le preguntaría si Samuel también puede tener credos de fe, los testigos de Jehová de esa misma época, donde digan todo lo contrario y que tengan esa misma autoridad en la historia del cristianismo. Bueno, vamos a ver otros pasajes. Bueno, lo otro que dijo Samuel, bueno, es más o menos lo que yo anoté, que está pues, lo acepto como tal. Ahora, vamos entonces, hay otra cita bíblica, permítame, voy a compartir pantalla. Hay una cita bíblica muy interesante también, esta la vamos a ver desde el griego, que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 15, vamos a hacerlo otra vez de la Biblia de los testigos de Jehová, dice, todas las cosas que el Padre tiene son mías. Interesante eso, porque aquí es todo lo contrario. Nuestro amigo Samuel está mostrando pasajes donde el mismo Jesucristo dice en relación al Padre que él es mayor, pero aquí vemos todo lo contrario. Jesucristo tiene la autoridad, es en modo imperativo y es tiempo presente continuo
Porque nunca, al menos que Samuel me muestre un pasaje donde el Padre le quite todo lo que Jesucristo dice que el Padre, todo lo que tiene el Padre es de él. Vamos a verlo también aquí, vamos a un interlineal griego-español, el interlineal de Francisco de la Cueva. Vamos en el versículo 15, vamos a ampliarlo un poco y vamos a verlo también desde el griego también. Para mirar un poco al respecto la forma morfológica y gramática y de sintaxis. Dice así, permítame, vamos a mirar a ver, aquí está, permítame, para que puedan ustedes, dice así, panta osa echei o pater ema estim, vamos a dejarlo aquí. Traducido al griego, koiné al español, dice más o menos todas las cosas, o sea, todas las cosas sin excepción. Todas las cosas son ¿qué? La divinidad que tiene el Padre, la gloria que tiene el Padre, los atributos que tiene el Padre también, que pues, Jesucristo muchas veces actúa con voluntad propia. Dice, todas las cosas cuanto tiene Él, el Padre, en este caso Jehová, mías es o son, que es ema estim. Le pregunto yo a nuestro amigo Samuel, ¿hay algún otro personaje en la Biblia que pueda decir eso con esa misma autoridad, con ese mismo poder, con esa misma expresión pues de la misma gramática y morfología? Cuando el Padre le quita todos esos atributos al Hijo, porque de todas maneras el Padre, claro, el Hijo hace la voluntad del Padre, se somete al Padre, pero de todas maneras Jesucristo pudo decir eso, y eso lo dijo en su ministerio público. Ahora, cuando sube al cielo, que es ensalzado sobre todo nombre porque cumple la voluntad del Padre, el Padre se lo quita, deja de ser hijo, deja de ser monógenes, deja de tener la misma gloria, la misma honra, la misma divinidad del Padre, solamente porque hizo la voluntad del Padre. Todo lo contrario, es el Hijo perfecto, es su Hijo amado. ¿Qué dijo Jehová en el ministerio público de Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en que tengo puesta toda mi complacencia. Escúchenlo. En el Antiguo Testamento, los oráculos de Jehová a todos los profetas y patriarcas era Jehová. En la zarza ardiente, en el monte Oré, se parece a Moisés. En este caso, no. El Padre pasa a un plano secundario en el sentido bien de la palabra. ¿Por qué? Porque el Hijo es que va a ser el protagonista principal de la obra de la salvación. ¿En quién? En función de lo que es todos nosotros. Por eso es que nos consideramos que es nuestro hermano mayor, al cual también le debemos también nuestra salvación. Lo dice Hechos 4:12. Solamente en el nombre de Jesucristo encontramos salvación eterna. Y eso está pues consignado en la palabra de Dios. Por eso esa cita bíblica, vuelvo a repetir, todas las cosas que el Padre tiene son mías. No dice con excepción de qué, de la divinidad, con excepción de su majestad, con excepción de su gloria, de su adoración, de su poder y su honra. Yo no veo ahí. Tendría que nuestro amigo Samuel mostrarme también desde la morfosintaxis y otro texto en el cual anule esa forma, como Jesucristo con ese modo imperativo dijo semejante cuestión, que si es una criatura espiritual inferior al Padre, pues poner a ese mismo nivel sería un politeísmo, porque entonces estaríamos hablando de que el Padre, siendo el todopoderoso, como nos daba nuestro amigo Samuel, siendo solamente el único ser divino, en ese momento debió haber corregido, haber mandado un rayo del cielo o haber hecho enmudecer a Jesucristo. No, ¿cómo se te ocurre? No puedes decir tal cosa porque tú eres una criatura, tú eres inferior a mi persona. No veo yo eso desde el mismo evangelio, desde la misma morfosintaxis, como lo vimos en un interlineal, como es el de Francisco de la Cueva. Vamos a dos citas bíblicas que Samuel hizo referencia en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, dice así la palabra de Dios: pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es Cristo, y a su vez la cabeza de la mujer es el varón, y a su vez la cabeza de Cristo es Dios. Completamente de acuerdo. O sea, vemos ese grado de subordinación o ese grado de jerarquía. La cabeza de Jesucristo es el Padre. ¿Por qué? Porque Él es Hijo y el otro es el Padre. Pero eso no anula lo anterior. Eso no anula los atributos, los prerrogativos, la divinidad, de que es su Hijo único y exclusivamente y la relación directa que está con, que lo vio al Padre aprender. Pues claro, eso que tiene de especial, pues claro, eso a mí eso no me hace ver teológicamente que el Hijo sea inferior, simplemente la posición del uno con el otro. Y la otra cita bíblica que también la habíamos encontrado de
de la revista Los Testigos de Jehová, que también hizo alusión nuestro amigo Samuel en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28 también, otra vez de la Biblia de los Testigos de Jehová, dice lo siguiente: porque Dios, lo ponen en corchetes, sujetó todas las cosas debajo de sus pies de Jesucristo. Primero Dios sujeta todas las cosas de su Hijo Jesucristo, más cuando dice que todas las cosas han sido sujetas, es evidente que esto con la excepción de aquel que sujetó todas las cosas. Evidentemente el Padre, el Hijo no se puede sujetar al Padre, porque pues entonces estaría el Hijo por encima del Padre. Dice, pero cuando todas las cosas hayan, y aquí muy interesante, en tiempo futuro, ¿no? Pero cuando todas las cosas hayan sido sujetas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. Es evidente, ¿por qué? Porque se termina el plan de la salvación, porque se termina la parusía, o sea, el término griego que es la segunda venida de Jesucristo, en el cual viene a cumplir la voluntad del Padre, que eso solamente será pues hasta que Él venga en Jesucristo en toda su gloria con todos sus ángeles, como dice Mateo 25, 31 adelante, y separe a los unos de los otros como el pastor separa las cabras de las ovejas. Por lo tanto, no veo ninguna diferencia. Pero si nos vamos a hablar un poco del griego también, de ese término, dice la traducción del griego upotagetaseis, como hijo mismo se sujeta, es que esta voz está en media, lo que significa que el Señor Jesucristo, al completar su obra mediadora, ¿ve? Se sujeta al mismo al que se sujetó todas las cosas debajo de él. Es una sujeción de forma que voluntaria, porque el mismo Hijo entrega su vida, el mismo Hijo se sacrifica al Padre, el mismo Hijo hace de la voluntad del Padre, y no compulsiva de una persona a la Trinidad a otra. Esto es algo que tuvo lugar mientras el Señor Jesús era Dios hombre en la tierra, sino que es algo que se llevará a cabo en el futuro, escatológicamente, o sea, al final de los tiempos, cuando todas las personas sean puestas en sujeción a Cristo, después del juicio final, la parusía, gloria para unos y condenación para otros, Mateo 25, del 31 al 41, y cuando Él finalmente se sujete a sí mismo con la obra que culminó de la redención bajo Dios Padre. En ese sentido es que tenemos que mirar ese texto. Ahora, me gustaría que nuestro amigo Samuel dijera que cuando el Hijo se somete al Padre, deja de ser hijo, deja de tener también su gloria, el Padre lo va a rebajar, lo va a dejar a un lado. ¿Qué va a pasar con el Hijo? Solamente que cumplió la voluntad del Padre, ya no va a haber necesidad de invocar a Jesucristo porque ya va a ser la consumación de los siglos, pero el Hijo va a tener la misma honra que ha tenido desde antes de la creación, que tuvo en la tierra y que tiene también después en la eternidad por los siglos de los siglos. O sea, al menos vuelvo a repetir que nuestro amigo Samuel me demuestre teológicamente que en ese aspecto, si Jesucristo se somete al Padre, pierde la posición de ser su Hijo único, pierde su gloria, pierde la honra, pierde el derecho de ser superior a todos los ángeles, a todos los hombres y a toda criatura, porque al fin y al cabo Él es el único Hijo que viene directamente del Padre, el cual tiene toda su complacencia, tiene todo su cariño y tiene también toda la aceptación, por el cual, por su propia voluntad, por su propia obediencia, por su propia sujeción, es para nosotros nuestro hermano mayor. Así mismo lo dice San Pablo, ¿no? Jesucristo es nuestro hermano mayor y el Padre es Abba. Ya no, el mismo Jesucristo nos da autoridad de decirle Abba, que es Padre. No hay necesidad de decirle Jehová, ya es Abba para todos nosotros. Bien, ahí está otra vez, 15 minutos. Samuel, no olvides también, si son 15 minutos, si quieres terminar la idea, también eso no pasa absolutamente nada. Aquí no es a rajatabla. Si ves que hay 15 minutos y quieres terminar tu idea, no pasa absolutamente nada, porque pues de eso se trata, que podamos nosotros también finalizar las ideas de cada uno, pero ya para mí ese era ya el tiempo final. Bueno, tenemos también lo mismo, estamos entre 48 y 50 personas que están en este momento con, no olviden, denle un me gusta, suscriban a este canal, pueden mirar también los otros debates que hemos tenido anteriormente, 6 debates que hemos tenido también con otros apologistas, testigos de Jehová, también de temas muy interesantes. Después al final vamos a decir otro debate que vamos a tener con Samuel, que estos 2 temas los propuso Samuel. Yo después le propondré otros por el interno para seguir en este diálogo tan interesante y edificante que para mí es de cultura religiosa. Bueno, no siendo más, entonces Samuel, puedes activar tu micrófono, te lo voy a activar, voy a apagar el mío, pongo el cronómetro en pantalla y cuando veas que empieza, puedes tener tus 15 minutos, no olvides, si quieres terminar la idea, lo puedes hacer sin ningún problema. Bueno, entonces, no siendo más, vamos entonces a escuchar también muy atentamente, como la primera intervención, lo que Samuel nos quiere también exponer. Adelante.
Bueno, estamos viendo como Guido Rojas se nos está volviendo subordinacionalista. Está dejando de ser trinitario, esa coigualdad entre el Padre y el Hijo la va a romper y después de esto se va a hacer testigo de Jehová. Bueno, al final no nos está diciendo qué tipo de subordinacionalista es, si es funcional o como nosotros ontológico. Si es, bueno, creo que al final ha dicho que es como para terminar cumpliendo el propósito divino y que luego ya no, sería funcional entonces. Bueno, la cuestión está, para analizar un poquito lo que ha estado comentando ahora Guido, hacernos una pregunta. ¿Tiene Jesús todas las cosas sometidas en el cielo después de su resurrección? Porque Guido ha hecho un poco alusión a eso, ¿no? A todas, porque tiene todas y tiene todas. Bueno, la cuestión está que primera de Pedro 3:22 dice, él estará a la diestra de Dios porque siguió su camino al cielo y ángeles y autoridades y poderes fueron sujetados a él. Aquí viene la palabra jupotasó, que es subordinar o sujetar. Por lo tanto, todas las cosas en el cielo fueron subordinadas a Jesucristo. Entonces, en el cielo vemos que Jesucristo tiene todas las cosas. Como dice Guido, todas son todas. Entonces, por lo que se ve, es igual con el Padre, ¿no? Aunque dependió de que alguien se la subordinara. Bueno, en Hebreos 2:8 dice el apóstol Pablo, todas las cosas las sometió o subordinó, porque ahí viene la misma palabra griega, bajo sus pies. Vemos que dice todas son todas. Al someterle todas las cosas a él, que Dios se las sometió, el Dios coigual. Por cierto, son tan sumamente coiguales que hoy día el Padre es espíritu y el Hijo es de carne, pero son coiguales. Pero bueno, siguiendo con la idea de Hebreos 2:8, dice, Dios no lo dejó nada que no estuviera sometido o subordinado a él. Ahora bien, aunque todavía no vemos que todas las cosas estén sometidas a él. Bueno, ahora parece ser que la palabra todas ya no tiene su... Claro, hay que entender, cuando se habla de todas, qué es lo que quiere decir, ¿no? Porque decías, ¿cómo que Jesucristo tiene todo? Bueno, es que se lo da al Padre. Si tiene todas las cosas sujetas es porque Dios ha querido. Si Dios no quiere, no las tiene sujetas. ¿Dónde está la coigualdad entre el Padre y el Hijo? Bueno, aquí vemos que Jesucristo todavía no tenía todas las cosas sujetadas bajo sus pies. Bueno, esto nos lleva otra vez al Salmo 110, versículo 1, donde Jehová le declara a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga, o sea, que Dios es la causa, hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y desde ese momento vamos a empezar a ver cuándo tiene Jesucristo todas las cosas sometidas. Bueno, como habías citado tú antes, 1 Corintios 15, del 24 al 28, que es un texto bastante claro, dice, luego el fin, cuando Él entregue el reino a su Dios y Padre. O sea, Jesús en el cielo entrega el reino a su Dios y a su Padre. No sé dónde está la coigualdad ahí, porque Jesucristo es el que entrega, ¿eh? Dice, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que Dios, o sea, la causa, haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies y el último enemigo, la muerte, será destruido. Porque Dios sometió o subordinó, jupotasó, todas las cosas bajo sus pies. Es Dios el que se las sometió a Jesucristo. Pero cuando Él dice que todas las cosas han sido sometidas, es evidente que esto no incluye a aquel, o sea, a Dios, que sometió a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas hayan sido sometidas a Él, entonces el Hijo mismo también se someterá a aquel que sometió todas las cosas a Él para que Dios, o sea, la causa, sea todas las cosas para con todos. Por lo que en el cielo Jesús se someterá ¿a quién? A su Dios y Padre. Si leemos 1 Corintios 15, 28, como decías antes en el griego, y quitamos la palabra sujetar, jutopaso creo que es, y ponemos subordinar, diría entonces el Hijo mismo también se subordinará a aquel que le subordinó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. Bueno, aquí es cuando entra el tema de la subordinación ontológica o funcional. ¿Por qué? Porque la subordinación funcional o económica tiene un plazo. Si se convierte en eterna, se convierte en ontológica. La cuestión es que Jesucristo en el cielo, cuando ya termina la obra de Dios y le entrega el reino a su Dios y Padre, dice que se sujeta, se subordinará a Dios. Por lo tanto, Jesucristo seguirá subordinado después de la obra. O sea, es eterno. Por lo tanto, es una subordinación ontológica. Por eso Guido no ha querido tocar el tema de
de si es subordinación ontológica, funcional, entrar ahí, porque este texto realmente lo que hace este texto es destruir por completo que Jesucristo en el cielo no se subordinará a su Dios. O sea, vemos que el Padre no se subordina a Jesús, pero el Hijo sí se subordinará después al Padre. ¿Dónde está la coigualdad entre el Padre y el Hijo? ¿Dónde están? Sí, porque hemos visto que nos hablas de subordinación y al final vas a ser subordinacionista. Que lo soy yo, no deberías de serlo tú. Pero en el cielo, cuando Jesús acabe todo, como dice Primera de Colosenses 1, 19 y 20, que dice que Dios quiso que en él estuviera toda la cualidad divina para cumplir un propósito, reunir consigo mismo tanto las cosas en el cielo como en la tierra, como dice Efesios 1:10, ¿no? La cuestión está que cuando ya lo cumpla todo y coloque cada cosa en su lugar y se haga la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, Jesucristo se subordinará a su Dios y Padre, de manera eterna. Eso es subordinación ontológica, no funcional. Por lo tanto, la subordinación funcional, la que tú has dicho, falla porque se convierte en eterna. Por lo tanto, en ese aspecto, evidentemente, pues, oye, cada uno puede seguir creyendo lo que quiera, pero el tema del subordinacionalismo, pues, rompe la coigualdad. Porque en el cielo, ¿para qué se va a subordinar después Jesús a Dios si son el mismo? ¿Y qué Dios? ¿El Trinitario, el Padre, el Espíritu Santo? No lo sabemos, ¿no? Porque nosotros los testigos, cuando oímos Dios, sabemos quién es. Pero como dice Juan 4, 22-24, algunos adoran lo que no conocen. Porque no saben, yo cuando oís la palabra Dios no la podéis asimilar. O sea, no sé, es algo extraño. Me habías dicho el tema de Juan 2:19, aunque la verdad es que no lo oí muy bien. Yo me imagino que te referías a que Jesucristo levantó su propio cuerpo, ¿no? Creo que, bueno, pues yo voy a ir por ahí un poquito. Bueno, la cuestión está que en Hechos 10:40 dice que Dios lo resucita y le permite manifestarse. O sea, Dios es el que le deja hacerse visible, manifestarse, y Dios es el que lo resucita. ¿Pero por qué dice y yo lo levantaré? Por ejemplo, en Lucas 8:48, Jesucristo le dice a una mujer, tu fe te ha devuelto la salud. ¿Pero fue su fe o fue el poder de Dios el que permitió que la mujer recobrara la salud? Pues evidentemente fue el poder de Dios. Jesucristo, de igual manera, por su obediencia perfecta como humano, proveyó la base moral para que el Padre lo levantara de entre los muertos, reconociendo así a Jesús como hijo de Dios, a causa del derrotero fiel de Jesús en la vida. Con toda su propiedad se puede decir que Jesucristo mismo fue responsable de su resurrección, o sea, su fe fue responsable de resurrección. Bueno, has estado preguntando por qué Jesucristo tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Bueno, vemos una causa. La causa, el poder, Dios el Padre es el que se lo está dando todo. O sea, no ha dependido nunca de Jesucristo. Es decir, yo tengo todo el poder porque dependía de mí, porque yo en el cielo era coigual. Estuvimos mirando textos, ¿no? Mateo 11:27, Jesús dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Quién le dio todo? Le dio el Padre. La coigualdad en el cielo no existe. ¿Por qué? Porque todo se lo termina dando el Padre. Filipenses 2:9, que lo comentabas al principio, dice que Dios lo ensalzó a un puesto superior y le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. O sea, fue Dios el que ensalzó a Jesucristo por lo que hizo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, desde el 1 en adelante? Bueno, al final está diciendo a los cristianos, no intentéis ser mejor que los demás, no os creáis, y luego habla de Jesucristo, que aunque existía en la forma de Dios, como los ángeles también existen en la forma de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 1:6, ¿qué dice? Dice, todos los ángeles se arrodillen o adoren a Jesús, como dice en vuestras Biblias. Bueno, cuando te vas al Salmo, ahí dice, todos los dioses se arrodillen ante Jesús. Ahí viene la palabra Elohim, pero cuando se pasó a la Septuaginta, se puso ángelos, ángeles. Sin embargo, hablaba de dioses. ¿Por qué? Porque los ángeles son de género divino, tienen el género divino. En Hebreos 2:7 dice que Dios lo corona de gloria y honra. De Jesucristo, el coigual al Padre, necesitaba que el Padre lo coronara de gloria y honra, pero eso no lo tenía ya en la eternidad. ¿No lo tenía Jesucristo como coigual? Dice Mateo 28:18, Dios le dio todo poder. ¿Por qué? Si Jesucristo ya era todopoderoso, ¿por qué Dios le da todo poder? Qué cosa más extraña, ¿no? Hechos 2:36, Dios lo hace Señor y Cristo. Si Jesucristo ya era Dios, era coigual al Padre, ¿para qué Dios lo hace
Señor y Cristo. Luego siempre quedará la pregunta de quién es Dios, porque desde mi punto de vista lo veo fácil, es Jehová. Pero desde la óptica de un trinitario, no un unicitario atanasiano, lo digo con respeto, ¿no? No sabemos quién es vuestro Dios, porque vuestro Dios al final es, como dice Juan 4, 22 al 24, es un Dios que no se entiende. Los verdaderos adoradores, ¿qué hacen? Adoran al Padre. Me hubiera gustado que me hubieras mostrado que en la Biblia cómo los verdaderos adoradores adoran al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, la cuestión está, luego has comentado, comentabas el tema de, creo que comentaste algo con relación a cómo Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles. Sin embargo, si vamos al contexto de Hebreos capítulo 2:9 y de Filipenses, nos damos cuenta de que Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles, eso es cierto. Pero dice que dejó una forma para coger otra. Por lo tanto, ¿por qué fue hecho inferior a los ángeles? Por cierto, si vamos a las escrituras hebreas, dice que fue hecho inferior a los dioses. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía la forma divina, la forma celestial, se humilló y cogió la forma humana. Por lo tanto, Jesucristo en la tierra fue 100% hombre, nada de 100% Dios. Hablabas de Cerintio, ¿no? Bueno, luego eso lo podemos tocar en el tema del milenarismo. Cerintio al final dice que el Espíritu de Jesús se mete dentro del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Bueno, sí, esas eran las herejías que tenía Cerintio y que son muy parecidas al final a las que enseñaban los gnósticos y muy parecidas a ese 100% Dios, 100% hombre. Los gnósticos que enseñaban que no era ni una cosa del todo ni era una cosa ni era la otra cosa del todo. Bueno, citaste Filipenses 2:9 y diciendo que Dios le dio un puesto superior. Bueno, esto ya estaba profetizado en Isaías 52:13, dice, miren, mi siervo actuará con prepicacia, será puesto en alto, será elevado y muy ensalzado. ¿Por qué? Porque Dios lo ensalzó a un puesto superior, evidentemente por lo que hizo. ¿Qué hizo? Entregar su vida en sacrificio por nosotros. Él se humilla y luego Dios le da una posición superior. En Hechos 2, 32 y 33 dice, Dios resucitó a Jesús y de eso todos nosotros somos testigos. Por eso, puesto que Él fue elevado a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Comentabas que Jesucristo tenía toda la iniciativa, Él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque estoy igual al Padre. Entonces, como Él puede hacer lo que quiera, pero sin embargo Jesucristo dice que no. Juan 5:30, yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta. Y luego dice, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hemos estado viendo, que tampoco podías haber tocado un poco, porque la voluntad siempre está asociada al Padre. Hágase tu voluntad. ¿Por qué Jesucristo no hace su voluntad si es igual al Padre? ¿No tenía voluntad propia? Pues sí, Jesucristo tenía voluntad propia, pero dice que haría la voluntad del Padre. Bueno, luego también has comentado que por qué Jesucristo hacía milagros, porque recibió el Espíritu Santo. Dice, pero si yo expulso a los demonios por medio del dedo de Dios, es que el reino de Dios los ha tomado ustedes desprevenidos. Bueno, a ver si me da tiempo, a Juan 20:28 dices que ahí le dice mi Señor y mi Dios. Bueno, lo que sabemos es que Tomás pronunció una exclamación de asombro al ver a Jesús y que dirigió en realidad a Dios, ¿no? Y en griego lo podríamos ver, porque cuando pone kai entre Kyrios y Theos es porque habla de dos personas, pero no tengo tiempo para eso. Pero la cuestión está que el Dios de Tomás era Jesús. Ah, que Dios era, que Tomás era unicitario, ¿vale? Entonces no era trinitario, era unicitario, ¿no? Porque como era su Dios, pero ¿por qué no has hablado del texto que estaba un poquito más arriba al principio, cuando le dice Jesucristo a María de Magdalena, deja de colgarte de mí, mujer, porque asciendo a mi Dios y a vuestro Dios? ¿Qué pasa? Que los humanos como Tomás tenemos un Dios que es Jesús y luego Jesús tiene otro Dios. ¿Eso es lo que me estás diciendo que dice Juan 20:28? Evidentemente no. Jesucristo dijo, asciendo a mi Dios, a vuestro Dios, y luego ascendió ante Dios. Y dice que se presenta ante Él, como dice Hebreos 9:24. Y ese Dios es el que dijo Jesucristo que los verdaderos adoradores adoran. Ese Dios es el que dijo Jesucristo que es el único, que el Padre es el único que busca adoradores. Ese Dios es el que en 1 Corintios 8:6 dice, el único, tenemos un solo Dios, el Padre. Ese Dios es el que en Juan 17:3 dice, el único Dios verdadero. Ese Dios es al que Jesús oraba. Ese es el Dios al que Jesucristo está totalmente subordinado, tanto en el cielo, porque otro texto que podías haber tocado era Juan 8:38, ¿no? Cómo Jesucristo aprendió en el cielo.
Y como Apocalipsis 1.1 dice que sigue aprendiendo en el cielo porque Dios le da revelaciones. Bueno, ya hemos terminado los 15 minutos. Se puede quedar ahí. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a la parte final, que son de conclusión. Tenemos 54 personas, no olviden compartirlo. Estos temas de debate son muy interesantes, son muy buenos porque todas las personas pueden analizar la información de parte y parte. No hay ningún problema, lo pueden compartir en todas sus plataformas, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram y demás, porque pues de eso es el objetivo que está en esta ocasión, tanto a Samuel como a mi persona, de estar aquí con este tema tan interesante. Está subordinado Jesús al Padre. Bueno, vamos entonces a los 5 minutos finales y ya como es un tiempo más reducido, voy a dejar el cronómetro ahí. No. Perdón, gracias, Samuel, discúlpame. Sí, tenía el micrófono apagado. ¿Escuchaste lo anterior cuando estaba hablando de que estos 5 minutos Sí, finales? antes sí, antes. Bueno, no sé, se me fue, perdón, Nada, accidentalmente, sí, por quererle apagar el micrófono a Samuel, apagué el mío, para que no se escuche interferencia. Bueno, disculpe, gracias, Samuel. Vamos entonces a estos 5 minutos. Voy a dejar el cronómetro porque pues es un tiempo muy corto ya para finalizar. Bueno, me decía Samuel que si en la cristología mía, que es la cristología de la Iglesia Católica, que he estudiado durante más de 30 años, no puedo, si sé lo que es la ontología y lo funcional en cuanto a lo que estamos hablando de Jesucristo. Bueno, es que va íntimamente ligado, porque en el mismo texto que veíamos también, que citamos de 1 Corintios 15, 27 y 28, yo no veo en ningún momento que Jesucristo debe ser el unigénito del Padre. Yo no veo en qué momento Él va a dejar de ser esa posición que está por encima de cualquier otro, porque ni en el Arcángel Miguel, así usted lo relaciona, no hay ningún texto, ni ningún Elohim puede decir lo que dice en Juan 3:16, que es conocido como el mini evangelio. Tanto amó Dios al mundo de tal manera que nos dio a su único hijo, para que todo el que cree no muera, sino que tenga vida eterna. Eso no termina en la eternidad. Lo que termina, por eso lo decía, es en la parucía, en la función por el cual Jesucristo fue enviado. Ya no tiene necesidad de que todo sea sometido a él. ¿Por qué? Porque el Padre va a ocupar el lugar que inicialmente tenía con Adán y Eva, porque si no hubieran pecado en Eva, no hubiera habido necesidad de que hubiera venido Jesucristo, y por lo tanto Pablo no lo hubiera relacionado como el nuevo Adán. Por lo tanto, solamente veo esa finalidad es simplemente en la función mesiánica que Jesucristo da. Por eso es que Samuel decía que a Jesucristo se llama como el Cristo, el Christus o el Masías, el ungido, el sagrado, porque eran los títulos que en el cual se reconocía a todos los reyes, profetas y sacerdotes. Eso también está también desde Daniel 7:14, cuando se le presenta al anciano de días, el hijo de hombre, y le dice todo poder y te va a dar toda autoridad, todo reino, pero para eso, al igual que en el anuncio de María en Lucas 1 del 26 en adelante, era necesario que se encarnara, se hiciera inferior a los hombres, pero no perdió la cualidad. Nosotros nunca decimos que Jesucristo pierde su cualidad divina aquí en la tierra, sino entonces tendría que Samuel explicarme qué pasa en la transfiguración, qué pasó en ese momento y qué pasa también todas las cuestiones anteriores donde Jesucristo también muestra su poder, muchas veces por iniciativa propia. Tan es así que Samuel tampoco pudo responder lo que dice también Juan en el capítulo 10, versículo 17 y 18 de la propia Biblia de los Testigos de Jehová, cuando dice, por eso el Padre me ama, porque entrego mi alma, a fin de que la reciba de nuevo. Dice en el versículo 18, nadie me la ha quitado, ni siquiera el Padre, sino que la entrego por mi propia iniciativa. Y dice también, dice, tengo la autoridad, vuelvo a decir, o tengo el poder para entregarla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. El mandato acerca de esto lo recibe mi Padre. O sea, en este texto es el mismo Jesucristo que dice que tiene esa autoridad. En otros textos, como decía Samuel, es el Padre, pero entonces ahí vamos haciendo la unión de un texto con otro, al menos que me diga Samuel que Hechos de los Apóstoles tienen autoridad del Evangelio de Juan. Entonces rechazamos el Evangelio de Juan y solamente nos quedamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles y por sí. Bueno, entonces ahora dice también, hablando de la alabanza de Jesucristo, pues hay muchos pasajes donde también se dice que en la eternidad Jesucristo va a tener esa misma gloria, independientemente del Padre. Hay algunos pasajes
donde se menciona también al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una doxología como al final de la primera carta a los Corintios, pero esa no la voy a tocar. Voy a hacerlo también para finalizar de la Biblia, los testigos de Jehová, en lo que es la segunda carta de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, dice también así, textualmente de la Biblia, los testigos de Jehová, dice, no, si no sigan creciendo en la bondad inmerecida y en el conocimiento de quién, de Jehová, no, de nuestro Señor, mire bien cómo lo identifica, y Salvador Jesucristo. Ahí hay dos apelativos, Señor y Salvador, lo mismo que veíamos de Juan 20:28, que nuestro amigo Samuel dice que ahí hablando de Dios es al Padre, y hablando de Señor Jesucristo, eso tendría que mirarlo a ver de qué manera, porque yo tendría muchos comentarios de muchos grandes teólogos y biblistas donde dicen que esa alabanza es a Jesucristo. Ahí entra más que todo que la doctrina. Samuel dice que es al Padre, y nosotros decimos que es igual, porque la partícula acá y lo que está uniendo es Zeus con Quirios. Él dice que no, que sería para el uno y para el otro. Bueno, eso no había forma ni de mostrarlo ni de mentirlo, simplemente es una cuestión ya de exégesis. Pero siguiendo en este tema, porque es interesante en este paralelismo bíblico, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él, solamente a Jesucristo, dice la gloria, o sea, la doxa, tanto ahora como hasta el día de la eternidad. Aquí vemos cosas muy interesantes. Primero vemos dos títulos: Señor es Kyrios, Salvador es Soter, solamente en relación a Jesucristo. Doxa quiere decir honor, majestad, fama, y el término eternidad es aion, o sea, la gloria de Jesucristo es para toda la eternidad, no hay forma de que esa gloria se la quite. El término aion en griego koines, perpetuidad, eternidad, siempre, jamás, sin fin y para siempre. Y esa es una doxología donde solamente se habla de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay otros textos donde se habla de una doxología al Padre, hay textos donde se habla de solo doxología del Padre y al Hijo, y hay también textos donde se habla de zoología al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, esos son los 5 minutos finales, que tiene que ser uno muy ágil, y entonces vamos también con los 5 minutos finales de nuestro amigo Javier. Samuel, que ha sido un debate muy interesante, muy ameno, me ha gustado muchísimo todas sus exposiciones. Yo también me encanta debatir con una persona como Samuel y como todos los demás con esa cultura de educación. 53 personas conectadas, gracias a todos. Vamos entonces también a escuchar muy atentamente la conclusión de nuestro amigo Samuel, que en este momento está en Madrid, España, ¿no? Y tenemos casi una hora de diferencia de 8, eso en este momento ya es un poco tarde, pero Samuel ha querido sacar ese tiempo para poder, pues, más o menos cotejar. Aquí ya son, en este momento son las 4:25, Samuel ya es antecito de las medianoche. Bueno, Samuel, entonces voy a colocar el cronómetro y ya puedes hacer tu conclusión como tú lo desees. Apenas empiece el cronómetro, puedes empezar. Bueno, la cuestión está que Jesucristo dice que vino a cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, ¿vale? Por eso él entregaba su vida en sacrificio, nadie se la quitaba, él la podía dar. ¿Por qué? Porque vino a cumplir la voluntad de Dios. Bueno, no iba a hablar un poco de eso, iba a hablar un poquito de historia, pero bueno, como lo has dicho, pero yo creo que con los textos que antes he dado, yo creo que quedaban suficientes, ¿no? Que Jesucristo siempre va a tener gloria, claro que va a tener gloria. También he leído un texto que decía que Dios le dio gloria y le dio honra. Claro, la honra, por ejemplo, va a ser para toda la eternidad, claro, para toda la eternidad. Cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, ¿es para siempre o no es para siempre? Bueno, ahora voy a tocar un poco el tema histórico. La cuestión que el subordinacionalismo no tiene que ver nada con el trinitarismo, aunque intenten mezclarlo. La cuestión está que cuando empezamos a mirar en libros, ¿no?, académicos, dicen en el libro de la formación del dogma cristiano del doctor Martin Werner, dice sobre el entendimiento más temprano de la relación entre el Hijo y Dios. Esa relación se entendió inequívocamente como que era una subordinación. Esto es en el sentido de la subordinación de Cristo a Dios. Donde quiera que en el Nuevo Testamento se pasa a considerar la relación entre Jesús y Dios, el Padre, esta se concibe y representa categóricamente como subordinación. El subordinacionista más decidido del Nuevo Testamento, según el registro sinóptico, fue Jesús mismo. Esta posición original, firme y evidente como era, pudo mantenerse por mucho tiempo. Todos los grandes teólogos prenicenos representaron la subordinación del Logos a Dios. Después de lo que pasó en Nicea, que acabaron, como dicen, con el subordinacionismo, evidentemente ya no, aunque hoy intentan ser subordinacionistas los trinitarios. De acuerdo con el libro de Doctrina Cristiana de Dios, por un historiador y obispo irlandés,
no hay ningún teólogo de la Iglesia oriental ni de la occidental antes del estallido de la controversia arriana que no considere que en algún sentido el Hijo está subordinado al Padre. Mientras que el libro de la Iglesia de los 3 primeros siglos dice: los padres antinicenos por lo general, si no uniformemente, sostuvieron la inferioridad del Hijo. El hecho de que creían que el Hijo era distinto del Padre se hace patente por la circunstancia de que sostienen claramente la inferioridad de él. Lo consideraban distinto y subordinado. Incluso la Iglesia católica reconoce en el volumen 9, en el cabezamiento del Logos, que algunos tenían ideas subordinacionistas, y esto lo pone como algo negativo, dice Justino, Tertuliano, Clemente, Alejandría, Orígenes. Ahora, cuando empezamos a analizar a los llamados padres de la Iglesia, a los padres apologistas, podemos ver que estos eran subordinacionistas. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, a los Trailianos 3, versículo 1. De la misma manera, todos respeten a los diáconos como Jesucristo y también al obispo, que es la imagen del Padre. ¿El Padre quién es? El obispo. Jesucristo, el diácono. ¿Quién está por encima del diácono? Está por encima del obispo. El diácono, de hecho, es un siervo que tiene el obispo. De hecho, Ignacio llama al Dios Todopoderoso, al Padre, el único Dios verdadero, el no engendrado, inaccesible, el Señor de todo, el Padre y engendrador, dador de vida, del Hijo unigénito. Esto lo podemos ver en Padres Apostólicos en la página 459. ¿Por qué llamaban todos estos padres apostólicos a Dios el Padre el no engendrado y a Jesucristo el engendrado? Evidentemente porque el engendrar significa dar vida. Al Padre nadie lo dio vida y al Hijo sí se le dio vida. Luego, cuando seguimos leyendo, dice: existe un único Dios, el cual se ha manifestado por medio de Jesucristo. Luego también dice Ignacio de Antioquía, diciendo, o poniendo en palabras de Jesús: el Señor me creó principio de sus caminos. Esto lo podemos ver en Padres Apostólicos en la página 522. Y esto estaba citando del Proverbio. Por lo tanto, estaba diciendo que Jesucristo, que era un ser creado. Bueno, si seguimos mirando otros padres de la Iglesia, por ejemplo, Clemente de Roma reconoce que los primeros cristianos eran subordinacionistas. Se me ha ido el de Ignacio, el de este, bueno, voy a ir con Irineo. Dice Irineo, Irineo, por ejemplo, usó los textos de Juan 14:28 y Efesios 4:6. Es que como hay tan poco tiempo, de Juan 14:28 dice: podemos aprender mediante el Cristo que el Padre está por encima de todas las cosas, porque el Padre dice: Él es mayor que yo. Por lo tanto, nuestro Señor ha declarado que el Padre le excede en conocimiento. Bueno, tenía a Tertuliano, a Justino, pero ya no da tiempo, ¿no? La cuestión está que todos los primeros cristianos, al igual que los bíblicos, eran subordinacionistas, no eran trinitarios. Reconocían a Jesucristo que estaba subordinado a su Dios y Padre. Por eso el apóstol Pablo, que dice siempre que en sus cartas: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos un solo Dios, el Padre. Bueno, hasta aquí. Bien, gracias a Samuel, que ha concluido también su tiempo, más o menos lo estableció. Sí, hay mucho más tela de donde cortar. Me gusta mucho que Samuel es un gran investigador de todo lo que es también la patrística, una excelente exposición, lo felicito mucho. Uno aprende también de todas las partes, como dice el apóstol Pablo. Estúdienlo todo y retengan lo bueno. Samuel, tuvimos más o menos un promedio de 50 personas en el chat. Pues no tengo tiempo para saludarlos a todos porque el tiempo de Samuel es también muy sagrado, y también porque pues ya él tiene un horario mucho más extensivo de mi persona. Creo que fue un debate como pues lo habíamos dicho al principio, en ese mismo ambiente de respeto, de educación. Yo me encuentro muy satisfecho de este encuentro que tuvimos. Va a venir otros encuentros con Samuel. Samuel me propuso también, ese va a ser un tema muy interesante, nunca lo he debatido, el milenarismo. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica no cree en esa posición, pero vamos a hacerlo también. Ya queda para marzo, vamos a poner de acuerdo con Samuel, porque en marzo tengo un viaje, voy a ir a un encuentro con un pastor unicitario, entonces tengo también, vamos a hacer un debate en vivo, pero vamos a ponernos de acuerdo con Samuel y después vamos a continuar con Samuel en estos diálogos también de cristología, patriología, patrística. Después me gustaría mucho también tratar el tema de la relación de Jesús con los ángeles, bueno, demás, todo eso.
Bueno, no siendo más, Samuel, también si quieres tienes un minuto, minuto y medio para que te despidas, si quieres dar tus saludos, tus impresiones del debate, como quieras, adelante. Esto sí es Bueno, sin tiempo. en primer lugar, pues agradecerte, ¿no?, que nos dejes este espacio y sobre todo porque muestras mucho respeto, cosa que se suele ver poco en los debates. Para mí, siempre lo digo, eres el mejor apologista católico de las redes y se agradece, ¿no?, que nos dejes tener este espacio para poder compartir temas bíblicos desde el respeto y cada uno exponiendo lo que creemos y luego, bueno, pues al final es Dios el que hace crecer, ¿no? No nosotros. Así que bueno, saludo también a todos mis hermanos que estén aquí escuchando y bueno, pues darte las gracias nuevamente y simplemente pues lo dejamos aquí y ya nos veremos otro día con el tema del mileniarismo. Gracias, gracias, Samuel. Igualmente te rectifico también mi amistad para ti, para todos los otros apologistas testigos de Jehová, José Galileo, tu hermano que vive también en Madrid, Javier Rizo, también una excelente persona, un temperamento también muy afable, muy por el estilo también de José Galileo, cada uno con su personalidad. Y también Elkin, ¿quién es el que me falta? ¿Cuál es Samuel? Franklin, Fran Enríquez, sí. sí. Con Fran Enríquez, Elkin, vamos a, perdón, Samuel, con Fran Enríquez lo voy a invitar el otro sábado, como es él vive en Colorado, en Estados Unidos, tiene un horario 2 horas menos. Este canal, Samuel, no es solamente debates, o sea, me gusta hacer los debates, pero también es un canal también de cultura religiosa. Yo le comento, porque esta semana estuvimos hablando con Fran, yo le explicaba que yo a veces hago entrevistas de líderes de otras iglesias cristianas para conocer, y él me dijo que si podíamos hacer a manera de un diálogo, entrevistas sobre los testigos de Jehová, sobre la historia de los testigos de Jehová. Entonces vamos a tener un espacio, no va a ser un debate, no va a ser un cuestionamiento, pero sí voy a hacer algunas preguntas muy interesantes que a veces la gente se cuestiona o a veces aparecen, por ejemplo, en YouTube, que acerca pues del fundador, de alguna de las historias de los testigos de Jehová, que es bueno también conocerla desde la parte de un testigo de Jehová, que a mí, igual como sería para un católico, cuando se habla algo de la iglesia católica, también sería una cosa es lo que diga la otra persona. En este caso lo vamos a hacer también con Fran Enríquez en ese mismo diálogo también de respeto y educación sobre algunos cuestionamientos que sería muy interesante de Charles T. Russell y algunas cuestiones del cuerpo gobernante, bueno, en fin, algunas cuestiones de orden históricas para que él también nos dé su posición al respecto. No siendo más, le agradezco mucho a Samuel el haber este espacio, también para mí es de gran bendición, también a ti también y a todos tus hermanos apologistas, es igualmente un honor. Extiendo un saludo a toda la comunidad de los testigos de Jehová, desde aquí de Palmira, Valle del Cauca, a todas las personas que estuvieron conectadas, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, que estén todos bien. Muchas gracias, hasta luego.